Hola, soy Angie. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar esta deliciosa receta en una olla de cocción lenta que me acabo de comprar y estoy encantada con ella, pero también les diré cómo hacerla en una olla convencional en la estufa. No sin antes presumirles a mi pequeño nopalito que tiene un mes que sembré y me acompaña en la cocina. Lo primero que vamos a hacer es pelar las papas y las zanahorias y cortarlas en trozos medianos como estos. Ahora vamos a sazonar el pollo con sal, pimienta y ajo en polvo. Además, agregué una pizca de hierbas finas. Tú puedes agregar orégano o perejil seco también. Esta receta también puedes hacerla sin problema tal cual en una olla cualquiera sobre la estufa, si no tienes esta olla lenta o no deseas usarla. Esta mezcla de hierbas que estoy usando es mezcla de hierbas finas italiana. Agregamos una cucharada de aceite y empezamos a untar todo el pollo uniformemente. De verdad que me encantó la olla de cocción lenta, se las recomiendo mucho y les voy a estar compartiendo muchas recetas que pueden hacer en ella. La comida como que queda mejor, alguna comida queda mejor, por ejemplo las carnes, ya que se pasan un buen rato de cocción y quedan súper suaves y deliciosas, con más sabor. Ahora colocamos en el fondo de la olla las papas y las zanahorias que acabamos de cortar y las acomodamos. Sin que te obsesiones ni te pongas loca como yo. De hecho, aquí fue cuando me dije, tranquila, no es necesario que todas las verduras estén volteadas hacia el mismo lado, ni que se vean equidistantes, solo hay que dejarlas ahí. Vamos a sazonarlas también con sal, pimienta y un poco de ajo en polvo. Ahora acomodamos las piezas de pollo y es momento de sacar tus habilidades adquiridas de cuando jugabas al Tetris. Y colocamos afanosamente otra capa de verduras. Vamos a agregar también un par de clavos de olor y 2 hojas de laurel. Además le puse un poco de perejil seco y también cilantro fresco porque creo que le va muy bien. Es momento de encender la olla. La prendemos y por default tiene la opción de 4 horas en temperatura alta. El pollo, por lo que yo vi, tardará 3 horas en cocerse. Agrego una taza de caldo de pollo. También una taza a una taza y media de jugo de naranja. Si lo quieres más espeso y menos caldoso, solo agrega menos o la mitad de los líquidos. Y
ya se me estaba olvidando, también lleva chile chipotle adobado en lata. Le dará mucho sabor, no es muy picante, pero le va a agregar bastante sabor. Yo agregué 3 chiles. Y además, también hay otra cosa que se me olvidó. Poner la cebolla y los 2 ajos. En teoría esto pues los tenía que poner esparcidos en toda la olla, pero pues se lo voy a poner aquí encima, ya no la quiero batir. Y no le voy a poner entonces toda, nada, le voy a poner esta parte y los 2 ajos. Y miren, esta es la razón por la que no puedo usar ahora mismo la estufa, ya que debido a las lluvias de todos los días, el techo y parte de la pared se han deteriorado por la humedad. Aquí me está ayudando mi hijo a repararlo. De hecho, les estoy haciendo un video sobre una pequeña reforma en mi mini cocina y les mostraré el antes y el después. 3 horas después. Bueno amigos, han pasado exactamente 3 horas y como es la primera vez que hago esta receta o cualquiera aquí en esta olla, pues la voy a destapar para ver porque estoy casi segura que ya está lista. La dejé programada para 4 horas, pero no creo que sean necesarias las 4. Las recetas que vi dice que de 2 a 3 horas está el pollo. Está ya hirviendo. Y huele delicioso, huele riquísimo. Vamos a ver. Si el pollo ya está muy suavecito, es que ya está. Bueno, está más que cocido, mira. Y este es el caldito. Yo lo quería caldoso, por eso lo dejé así. Le puse una taza de caldo y una taza y media de jugo de naranja. Porque lo quería así. Pero si lo quieres más como un guisado, algo más seco, pues puedes poner la mitad de las cantidades que yo puse. Vamos a ver las papas. Obviamente deben de estar perfectamente cocidas. Y así es. Y miren, ya lo serví, quedó súper suave y rico. La naranja y el chile chipotle le dan todo el toque a esta receta. Además, lo acompañé de un espagueti muy sencillo. Un espagueti a la mantequilla o también llamado en italiano spaghetti al burro. ¿Y qué creen? Para en la noche hice en esta misma olla un arroz con leche y me quedó como nunca, súper rico y cremoso. La receta ya se las grabé y se las comparto prontísimo. Bueno amigos, espero que esta receta les guste mucho, tanto como a mí y a mi familia, y se animen a hacerla, ya sea en la olla de cocción lenta o en la olla común en la estufa. Les voy a hacer muchas más recetas de esta serie en olla de cocción lenta y por supuesto les explicaré cómo hacerla en la versión de estufa. Los quiero mucho y les mando un abrazo. Nos vemos en el próximo video.